Bueno, hola a todos. El día de hoy a mi grupo le correspondió el tema de equilibrio, que es el equilibrio homostático del calcio, fósforo, magnesio y otros factores que afectan el funcionamiento renal. Mi grupo está conformado por Rodríguez Pinillo, Andy Paola, Sanabria Martínez y Alejandra, y quienes habla era su Giralda, Emilio Estefanía. Bueno, en este trabajo se hablarán de algunas vías metabólicas en las cuales se involucran el calcio, fósforo y magnesio. También se observa cómo los riñones juegan un papel importante en la homeostasis, ya que la absorción gastrointestinal está equilibrada por la excreción renal. Bueno, en esta imagen encontramos el flujo del calcio, fosfato y magnesio entre los compartimientos corporales. En la imagen A observamos la ingesta oral del calcio, que es de 1000 miligramos por día, de los cuales son excretados 800 miligramos por medio de las heces fecales. Del intestino al líquido extracelular pasan 400 miligramos y del líquido extracelular al intestino 200 miligramos. Del líquido extracelular hacia los huesos pasan 500 miligramos. Por último, del riñón hacia el líquido extracelular pasan 9800 miligramos y del líquido extracelular al riñón pasan 10.000 miligramos, de los cuales 200 miligramos son expulsados por medio de la orina. En la imagen B encontramos la ingesta oral del fosfato, que varía entre los 772 a 2.000 miligramos por día, de los cuales son expulsados 465 a 620 miligramos por medio de las heces fecales. Del riñón hacia el líquido extracelular pasan 155 a 1.500 miligramos. Del líquido extracelular hacia los huesos pasan 12.000 miligramos. Por último, del riñón hacia el líquido pasan entre 3.000 y 5.250 y el líquido extracelular hacia el riñón pasan entre 3.700 a 6.180, de los cuales entre 615 y 1.545 son expulsados por medio de la orina. Y por último, tenemos la ingesta oral del magnesio, que es de 300 miligramos por día, de los cuales son expulsados 100 miligramos por medio de las heces fecales. Del intestino hacia el líquido extracelular pasan 120 miligramos, del líquido extracelular al intestino 20 miligramos. Y por último, del riñón al líquido extracelular pasan 2.300 miligramos y del líquido extracelular al riñón pasan 2.400 miligramos, de los cuales 100 miligramos son expulsados por medio de la orina. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las vías intestinales para la absorción de calcio, fósforo y magnesio. Bueno, en la imagen A podemos encontrar dos vías propuestas para la absorción de calcio a través del epitelio intestinal, donde existen dos rutas para la absorción de calcio a través del intestino epitelial, donde encontramos la ruta paracelular y la vía transcelular. En la ruta paracelular, el catión calcio entrará a la célula y será metabolizado con la ayuda de la calvidina, que es una proteína especializada en el transporte de calcio. Este metabolismo va a generar una difusión de calcio libre, donde en la vía transcelular tomará el calcio libre y lo enviará a través, bueno, afuera de la célula. Este procedimiento se conoce como exocitosis. En la imagen B nos muestra vías propuestas para la absorción de fósforo, que podemos ver en la imagen como pi, a través del epitelio intestinal, donde tenemos una vía donde pi va a ser absorbido paracelularmente y otra vía mediada por el transporte activo de pi mediante la NAP2B, que eh, va a ser mediada por el intercambio de sodio y fósforo. Y esto va a generar un transporte activo transcelular de pi y luego esto va a expulsar el catión fósforo. Este transporte vasolateral es desconocido. En la imagen C podemos apreciar vías propuestas para la absorción de magnesio a través del intestino epitelial, donde vemos que la absorción apical está mediada por el canal TRPM6 y TRPM7.
mientras que la salida vasolateral ocurre por intercambio de magnesio, como se puede apreciar aquí en la imagen, em, que pues aún no está definido. Y también se cree que existe una vía paracelular, como la podemos ver aquí. Esta se conoce como TRPM, potencial receptor transitorio de melastanina. Bueno, en esta imagen vemos una ilustración esquemática de la reabsorción del calcio, fósforo y magnesio por diferentes segmentos de la nefrona. En la imagen A vemos que el calcio se filtra en el glomérulo y la fracción ultrafiltrada de calcio plasmático ingresa al túbulo proximal. Dentro del túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal se ha reabsorbido entre el 60% y el 70% del calcio filtrado. No se reabsorciona el calcio dentro del segmento delgado del asa de Henle. Estos segmentos corticales del asa de Henle reabsorben aproximadamente el 20% de la carga de calcio inicialmente filtrada. Aproximadamente el 10% del calcio filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado distal, con 3% y 10% del calcio filtrado se reabsorbe en el túbulo conector. En la imagen B vemos la mayor parte, aproximadamente el 85% de la reabsorción del fosfato que ocurre en el túbulo contorneado proximal. Aproximadamente el 10% de la reabsorción de EPI ocurre en el asa de Henle, el 3% ocurre en el túbulo contorneado distal y el 2% en el conducto colector a través de vías no identificadas. Y por último, aproximadamente del 10 al 30% del magnesio filtrado se absorbe en el túbulo proximal. El 40 al 70% del magnesio filtrado se absorbe en la rama ascendente gruesa y el 5 al 10% restante del magnesio se reabsorbe en el túbulo contorneado distal. Aquí podemos ver las referencias que utilizamos para la realización de esta presentación. Muchas gracias por su atención.